Hola, para agradarle a Dios debemos tener fe, y la fe es por el oír la palabra de Dios. Cada vez que repasemos las Sagradas Escrituras, nuestra fe se aumentará, sacaremos lecciones y obtendremos más conocimientos. Nuestra relación con el Señor siempre se va a fortalecer. Te invito a que tomes tu Biblia y nos acompañes en este camino, en esta carrera de la fe, para que podamos agradarle mucho más al Creador. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Hoy puedo ver el cielo azul y toda creación. Tus hijos vienen a adorar, los malos lamentarán. La creación proclama tu gloria y majestad. Por eso yo ahora sé que cuidas y de mí. Un maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Un maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Aquel gran día tocará trompeta, todos resucitarán. Los escogidos se unirán, dirán que tú eres rey. Y cantarán aleluya, los ángeles de Dios se inclinarán para adorar a Cristo el Salvador. Tu maravilloso nombre, oh Dios, tan grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Cuán grande y precioso Hola apreciados amigos, una vez más estamos aquí en este, que es tu programa Tiempo de Paz. Un tiempo en el que el Señor nos acompaña para llenar nuestras vidas por medio del relato bíblico, de esperanza, llenar nuestra vida de convicción y también poner en nosotros y en nuestros corazones la paz del cielo. Es importante que nos acompañes en todo el desarrollo de esta nueva serie que está titulada Héroes Anónimos. Hemos mencionado a algunos personajes que aunque no sean renombrados, que aunque no sean los protagonistas en medio de la historia que ellos estén desarrollando, ellos jugaron un papel muy importante para el desenlace y que nos traen lecciones importantes a nuestra era y que definitivamente son de riqueza y de riqueza espiritual. En esta hora yo te invito para que me acompañes a conocer cuál es este nuevo personaje del día de hoy. Es un personaje que nos va a dar una lección de fe, de fidelidad, de integridad. Así que es importante que nos acompañes, pero antes de abrir la palabra, yo quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración. Allí donde te encuentras, inclina el rostro y acompáñame para dirigir y disponer este momento en las manos de Dios. Oremos. Cariñoso Dios que estás en el cielo, Señor, en este momento nos disponemos a estudiar, a escudriñar, a analizar un poco acerca de tu palabra, Señor. Queremos que por medio del relato bíblico tú seas inspirando nuestras vidas para acercarnos cada día mucho más a tu voluntad, Señor. Pon en nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser bien conducidos en este estudio, bien encaminados, Señor, y que podamos llegar al destino final, que es tu presencia, lo que queremos, Señor. Acompáñanos, lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén.
Mis apreciados, hemos mencionado varios personajes anónimos. Mencionamos un leproso agradecido que siempre manifestó gratitud volviendo a la presencia de Dios. Manifestamos también una viuda que en medio de su escasez experimentó el principio de entrega total. Y hemos analizado y seguiremos analizando varios de estos personajes anónimos que se constituyeron en héroes porque en su tiempo hicieron una contribución sustancial, ya sea en la enseñanza o en la edificación de las vidas espirituales de muchas personas. A lo largo de la historia también han hecho esa contribución sustancial por medio del relato bíblico. Y en nuestra era, en nuestro entonces, de manera decisiva, también es una contribución que trae para nosotros riqueza y bendición espiritual. En este momento yo te invito a que tomemos nuestras Biblias y que nos acompañes. Acompáñanos al segundo libro de Reyes y ahí vamos a descubrir y vamos a encontrar el personaje del cual meditaremos en el día de hoy. Segundo libro de Reyes, el capítulo número 5. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Allí en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, se está narrando la historia de Naamán. Dice que era un general del ejército de Siria. Pero no es Naamán el personaje en el cual nos centraremos en el día de hoy. En toda esta historia, en el registro bíblico, encontramos un personaje inserto que nos va a traer también lecciones maravillosas y yo quiero que me acompañes, pero primero tenemos que contextualizarnos en la historia. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor el rey, quien lo tenía en muy alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero tenía lepra, dice las Escrituras. ¿Sabe? Ahí en esa introducción nosotros percibimos que Naamán gozaba de varias características privilegiadas. Entre esas, ocupaba un cargo bastante elevado en medio del imperio en el que él se encontraba. Era un imperio poderoso, el imperio de Siria, y este ocupaba nada más y nada menos que el cargo de general de todas las tropas, de todos los soldados del ejército del pueblo de Siria, de ese gran imperio. Su profesión era esa, eran las milicias, las estrategias, así que era un hombre de poder, era un hombre de autoridad. También seguramente gozaba de gran posición económica o de recursos, ya que perteneciendo a un imperio dominante en aquel entonces, seguramente también él tenía acceso a un gran porcentaje de los tesoros de aquel pueblo. Así que era un hombre que gozaba también de una comodidad económica o financiera bastante estable. Era un hombre que seguramente tenía una familia en la que también podía llevar una vida familiar tranquila. Era un hombre que gozaba de varios privilegios y beneficios que le permitían llevar una vida bastante cómoda. Y aparte de eso, dice que gozaba del privilegio de tener vínculos o tener buena simpatía con el rey, que era su gran jefe. Dice que el rey lo tenía en muy alta estima, lo tenía en muy buena consideración. Así que era un hombre que gozaba de fama, gozaba de poder, gozaba de prestigio, gozaba de recursos económicos, gozaba de buenas relaciones con las personas. Así que era un rey era un personaje que aparentemente lo tenía todo, este hombre Naamán. Pero señala las Escrituras que el gran problema que le aquejaba era que tenía nada más y nada menos que lepra. Ya hemos conversado un poco acerca de la lepra y la degradación que ella representaba para una persona. Era una degradación física, emocional, social y espiritual. Así que ahora la lepra había llegado a la vida de este hombre y este hombre vivía quejándose a lo mejor de los dolores, había probado intentando ir a médicos, intentando ir a hechiceros o personas que practicaran algún tipo de ritual que le ayudara a salir de ese gran problema que tenía. Había intentado por un lado y por el otro buscar solución o encontrar alguna solución para su problema, pero había sido difícil. Continuaba con su lepra. Y es aquí donde se introduce el personaje que nosotros vamos a analizar en el día de hoy. Y ahí en Segunda de Reyes vamos a continuar el relato. El versículo número 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchacha le dijo a su señora, la mujer de Naamán, si rogare mi señor Naamán al profeta que está allá en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Y dice ahí las Escrituras, continúa hablando que Naamán de inmediato, tras haber escuchado esto que la esposa le dijo, se apresuró donde el rey a contarle de esta nueva opción o este nuevo método que podía intentar hacer como tratamiento para la solución de su problema. ¿Saben? Aquí es necesario que nos centremos en esta niña. Es el personaje anónimo que corresponde para el día de hoy. Es una niña de la cual no se da mayor extensión en el relato. Es una niña que a lo mejor no se presentan características marcadas en medio de la historia bíblica, pero se dice que cuando salieron bandas armadas de allá, del gran ejército de los sirios, fueron hasta la tierra de Israel, la cual cayó en cautividad o en dominio por el imperio de los sirios. Dice que tomaron a muchos esclavos, y entre esos esclavos de la tierra de Israel que tomaron, se llevaron a una niña. Llevaron a muchas personas y entre esas estaba esta niña. Esta niña ahora llega y la ponen a disposición del servicio de la esposa de Naamán. Trabajaba en la casa de Naamán ayudando en los quehaceres cotidianos y conocía de primera mano, porque trabajaba allí en cercanía del hogar, conocía de primera mano de las problemáticas que sufría ese hogar. Era una persona que estaba involucrada con la sociedad, y no solamente con la sociedad, sino que también con las necesidades, los pesares, las penas que sufría la gente de su alrededor. Era una niña que estaba sensibilizada por la necesidad de los otros. Es importante poder remarcar esta característica en la vida de ella. Así como los otros estaban sufriendo, quizás la esposa de Naamán, a lo mejor no sé si tenía hijos y también sufría la enfermedad de Naamán mismo, de este ser querido. Dice que esta niña también sufría con esta familia esta gran necesidad. Era un sentir de empatía con las necesidades de los otros. Así que ahí encontramos la primera reflexión linda, que cuando nosotros nos disponemos en las manos de Dios, naturalmente vamos a tener un sentir de empatía por las necesidades de otro. Hay muchas cosas que podemos determinar a partir de la poca luz que se provee en las características que se presenta de esta niña. Dice que de inmediato ella, viendo el sufrimiento o la necesidad de su señor Naamán, ella se apresura y va donde la esposa de Naamán y le dice: mire, el Dios en el que yo creo, Jehová, yo estoy segura que puede darle la sanidad a mi señor Naamán. Si tan solo mi señor Naamán fuera hasta Samaria y se acercase al profeta de Dios, yo estoy segura que el Señor podría proveerle la sanidad y la restauración a mi señor Naamán. ¿Saben? Esto fue una acción intrépida por parte de ella. Fue una acción completamente de fe. Fue una acción que comprobaba la integridad que también ella conservaba en medio de su entorno. Fue una acción en medio de la adoración a muchos otros dioses que ponía en riesgo incluso hasta la vida de ella misma, el bienestar. El acercarse hasta este tremendo personaje irreconocido como lo era Naamán, acercarse hasta su esposa y sentirse con la potestad y la autoridad de decir: mi Dios tiene el poder para restaurar la vida de mi Señor, era una actitud definitivamente de valentía. Y esta es una de las actitudes de las cuales el Señor también en la vida cristiana nos llama para emprender. Todos conocemos o hemos escuchado en algún momento de aquel texto en el que el Señor dice que el reino de los cielos solamente los valientes son los que lo arrebatan. Es esa una de las características distintivas de los cristianos verdaderos: la valentía, el ser intrépido, el creer a causa de la confianza que tenemos en el Señor, el creer poder sugerir a nuestro Dios como la solución de los problemas de los otros. No solamente ella tenía empatía o se sentía con la necesidad de los otros, sino que ella también tenía en su Dios la solución para su Señor y para la necesidad de la familia en la que ella ahora pertenecía. ¿Saben lo más sugerente, según la expresión bíblica que encontramos allí para referirse a esta niña? Es que ella podía ser una niña entre 12, 14, 15 años. A lo mejor no una joven de mucha mayor edad. Era una niña que estaba en esa etapa, más o menos en ese periodo de la adolescencia, de la juventud inicial, y encontramos que en medio de esa etapa, que es una etapa difícil, una etapa que algunos psicólogos le han considerado una etapa de exploración, en medio de esa etapa, la mentalidad de esta niña no estaba centrada en otra cosa. La confianza de ella no estaba puesta quizás en las tecnologías de aquel entonces.
Quizás la mentalidad de ella no estaba centrada en quejarse a causa de estar como esclava en tierra extranjera. Ella no consideraba ninguna de estas cosas, sino que consideraba la necesidad de los otros y cómo ella podía contribuir en la necesidad de los otros. Y la mejor manera de contribuir ella fue encomendando o dirigiendo o mostrándole a su señor el rey y a esa familia que estaba en necesidad que había un Dios poderoso que podía darle la restauración de sus vidas y no solamente de su condición física. Y fue allí donde encontramos el resto del relato que podemos seguir leyendo allí en Segunda de Reyes, el capítulo 5, que Naamán de inmediato se apresuró donde estaba el rey y le dijo: Señor, hay una niña que viene de la tierra de Israel, más específicamente de la ciudad de Samaria, que dice que el Dios de ellos puede otorgarme la sanidad. Y dice que allá hay un profeta al cual yo puedo ir y que por medio de ese profeta Dios puede obrar la sanidad para mí. Y el rey de inmediato le dijo: cualquier alternativa, sabes que te tengo aprecio y cualquier alternativa que pueda surgir, hay que emprenderla. Así que lleva riquezas, lleva cosas que necesitas como regalo para aquel hombre que te va a dar la sanidad. De inmediato Naamán tomó carros, gente de a caballo y emprendió su gran viaje. En ese momento llevaba grandes riquezas para otorgarle a aquel varón del cual se prometía que podía darle la sanidad. Y en el momento en que llega allá a la tierra de Samaria, se dirige en primer lugar al rey, porque el rey de Siria había mandado cartas al rey de Israel diciendo que le sanaran a ese hombre. Y dice ahí el relato bíblico que de inmediato este hombre, el rey de Israel, rompió sus vestiduras, indignado diciendo: ¿acaso soy yo Dios que dé vida o quite vida para que éste mande a su siervo para que yo lo restaure de su lepra? ¿Saben? Este sentido de indignación era lógico. El pueblo de Israel y sus habitantes tenían muy claro que toda bendición o todo elemento de sanidad o de vitalidad venía de parte de Dios. Así que en ese momento el varón de Dios, el profeta de Dios, escucha desde la lejanía de su casa, por los rumores de la gente, que ha llegado un nuevo personaje que está buscando la sanidad. Y el varón de Dios dice: envíalo a mí, y él conocerá que hay un Dios en Israel. Y en ese momento dice que todo el ejército, los acompañantes de Naamán con él llegan allá hasta donde está el varón de Dios. Y mientras tanto yo imagino que esta pequeña niña que sabía del viaje que su señor, el señor Naamán, estaba emprendiendo para sanidad y restauración, estaba orando. Seguramente estaba allí preocupada de que su testimonio fuera corroborado por la sanidad que Dios podía darle a este hombre Naamán. Y en ese momento, cuando llega donde el varón de Dios, todos conocemos la resolución de la historia. El varón le dice la solución por medio de un siervo, le manda a decir la solución que Dios quiere proveerte, la va a hacer por este medio. Ve al río Jordán y zambúllete allí 7 veces y a la 7ª vez será restaurado. Todos conocemos que inicialmente él se fue enojado porque él dijo: yo pensaba que la sanidad iba a ser inmediata. Luego él vuelve al río Jordán, y allí se mete, se zambulle 7 veces y la sanidad es efectuada. Pero saben, mis apreciados, en el momento en que él llega, se devuelve a su país, a Siria, llega a su casa, me imagino que lo primero que hizo fue buscar a esta niña y darle un reconocimiento especial por la fe que ella había emprendido. Y a lo mejor este reconocimiento no solamente se manifestó a través de algún reconocimiento público para ella, no precisamente esto. El reconocimiento que a lo mejor ella pudo tener como distinción era que era una representante íntegra de lo que era el Dios de Israel, de lo que es Jehová. Era una mujer, una niña de fe, de que a su temprana edad ella emprendió una de las decisiones más importantes, dándole la sanidad a uno de los personajes más importantes de los imperios en la antigüedad conocido como era el imperio de Siria. Y saben, esto se convirtió en un contundente testimonio para la nación de Siria, al punto en que muchos se convirtieron a Jehová. Muchos se arrepintieron de sus otros dioses y reconocieron a Jehová como el único Dios verdadero, por la acción de valentía de una de las representantes de Dios que había insertado en medio de ese pueblo. Aquí es necesario también hacer distinción de cómo esta niña tenía tanta fe arraigada en su corazón. Esto se debía a la costumbre del pueblo de Israel, la costumbre familiar de reunirse todas las mañanas, en las mañanas y en las tardes, y hacer un culto familiar.
El culto familiar, la devoción familiar es tan importante que arraiga en los hijos la plena certeza de que hay un Dios en el cielo que provee soluciones a las necesidades de la raza humana. Un Dios en los cielos que restaura. Fue esto lo que marcó la diferencia en la vida de esta niña. Y es esto lo que quiere el Señor también enmarcar en medio de nuestras vidas. Una convicción, una certeza completa de que hay un Dios en el cielo. Por eso, por medio de la vida de esta niña, el Señor nos hace el llamado a que sean cual sean las circunstancias en las que nos encontremos. El Señor nos hace la invitación a que sea también cual sea el problema por el que familiarmente estemos pasando, que el Señor sea el centro, que el devocional en nuestras vidas pueda ser una realidad, que podamos tener las herramientas y las estrategias necesarias y podamos proveérsela también a nuestros seres queridos y a nuestros hijos, para que una vida devocional pueda ser una realidad en la vida de ellos también. Queremos orar en esta hora y encomendar este propósito en las manos de Dios. Querido Dios, dejamos nuestras vidas en tus manos. Queremos tomar el ejemplo de esta niña que se encontraba allí en la tierra de Siria y poder, Señor, también efectuarlo en nuestras vidas y constituirnos en representantes de la confianza, Señor, y de la fe que nosotros como cristianos deberíamos emprender en medio de esta vida, Señor. Bendice a todos los que nos escuchan y gracias por esta lección tan maravillosa que a la luz de tu palabra nos has dejado. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, mi apreciado. Jehová Señor reina por siempre, amén, gozaos. Es capitán de la armada celeste, gloria, oh gloria. Mi defensa y escudo eterno, gloria, oh gloria. Él es mi escudo y fortaleza, gloria, oh gloria. Santo es Él con su magna gracia, gloria, oh gloria. Creadores es mi Señor, me alegraré en los valles y en los montes mil, me alegraré. Hoy mi alma puede decir, Dios reina por siempre, amén, gloria a Él. Miro el cielo y digo así, me alegraré en Él, en Él. Le daré hoy un canto nuevo, gloria, oh gloria. Señor eterno es el quien reina, gloria, oh gloria. Él es la roca de esperanza, gloria, oh gloria. Todas las voces y las naciones, gloria, oh gloria. Creadores, creadores, Él es mi Señor, me alegraré en los valles y en los montes mil, me alegraré. Hoy mi alma puede decir, Dios reina por siempre, amén, gloria a Él. Miro al cielo y digo así, me alegraré, me alegraré. Gloria, oh gloria, me alegraré. Gloria, oh gloria, me alegraré en los valles y en los montes mil, que hablan de su amor, sí, de su amor. Me alegraré en los valles y en los montes mil, me alegraré. Hoy mi alma puede decir, Dios reina por siempre, amén, dadle la gloria a Él. Me alegraré, me alegraré, me alegraré. En los valles y en los montes mil, hoy mi alma puede decir amén. Espero que hayas podido disfrutar del mensaje de hoy. Y recuerda que debes confiar en el Señor y acercarte a Él. Y si necesitas algo, lo que sea,
pídeselo conforme a su voluntad y para que contribuya a tu salvación personal. De esa manera, Él siempre va a responderte. Nos vemos en un próximo capítulo de Tiempo de Paz para seguir aprendiendo del Salvador y de su palabra de amor. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Dios te bendiga.